a quien recibo con la mayor cordialidad y con interés, y claro, sorprendido porque acompaña una gran cantidad de gente. ¿Quiénes son todas estas personas, Dalo? Bienvenido. Sí, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Radiovisión. Cordial saludo para usted también, Diego. Contento. Son partidarios acá de la provincia que siempre me reciben con mucho cariño, gracias a Dios. Y siempre anda con esta comitiva, varios vehículos, vídeos Bueno, polarizados. Bueno, cuando vengo a las provincias tengo esa bendición de ser recibido por queridos dirigentes, compañeros que nos acompañan en cada una de las actividades. Este va a ser un diálogo muy sencillo, muy cordial, sustantivo con Dalo Bucaram. Pero antes que Dalo, ¿cómo está la condición de salud de su padre y el abogado Dalo Bucaram? Usted, cuando supe sus operaciones, de la forma más sincera, le decía una pregunta de recomendación. ¿Cómo está la salud de su padre? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, por la preocupación, por sus sinceras intenciones, sus sinceros deseos. Bueno, él se está recuperando. Su corazón ha venido sufriendo algunos problemas, principalmente en los últimos 2 años. En lo que va del año tuvo que ser intervenido en 3 ocasiones, hasta que finalmente el doctor le recomendó que al no recuperar la fuerza del corazón, la frecuencia de eyección de sangre al corazón, tenían que instalarle un marcapasos. Él estaba un poco reacio al tema al principio, pero finalmente accedió y hasta el momento la recuperación está siendo positiva, gracias a Dios. Entiendo que él ha tenido como 5 intervenciones quirúrgicas. Sí, 5 en los últimos 3 años. ¿Cómo es el ánimo de él? ¿Se siente atemorizado? ¿Renueva su fe en la vida? ¿La esperanza de volver al país? Bueno, sí, yo creo que él evalúa de cierta forma todo lo que ha significado estos 20 años ya de este último exilio. Y en los momentos previos a las operaciones, sí eran momentos de mucho temor, ¿no? Igual es una operación al corazón, uno en esos momentos no sabe lo que puede pasar, está en manos de Dios primero y también de los doctores. Entonces, está en una etapa muy reflexiva sobre... Por fin ha decidido serenarse. Por fin ha decidido serenarse. Eso no tanto tampoco, pero sí. A la vejez viruelas, digamos. Sí, los momentos previos a la operación eran momentos muy sentidos, de mucha reflexión. Al menos como hijo yo lo pude sentir así. Lo que supongo, Dalo, usted es el hijo más vecino a su padre, ¿no? Que está en mayor contacto con él, ¿no? Curiosamente no. Soy el que menos puedo ir. Quizás el que más habla con él, sí, pero soy el que menos puedo ir por mis actividades, tanto profesionales como políticas. Y eso me dificulta mucho el poder viajar a Panamá. Yo trato de ir al menos 2 veces por año, principalmente para que mis hijos puedan compartir con su abuelo. Pero a veces el trabajo lo vuelve un poco complejo, el trabajo de mi esposa también, porque ella está en un programa en vivo a diario. Entonces, eso vuelve un poco compleja la posibilidad de ir, pero cada vez que tengo un tiempo, un feriado o algo, intentamos ir con los niños para que estén siempre viendo a su abuelo, ¿no? Tal vez ya vamos a ir a los temas políticos, pero también el aspecto humano es fundamental. Principal. ¿Qué tal como abuelo su padre? 100 puntos. 100 puntos. Consentidor, mimoso. Es de esos abuelos que te hacen quedar mal cuando te sancionan, ¿no? Pero yo creo que siempre es así, ¿no? El abuelo siempre ya tiene la experiencia de haber sido padre y siempre busca solo satisfacer o engreír a los niños. Entonces mientras uno está, no comas chocolate, ya no comas tanto, te vas. El abuelo no, pues el abuelo toma pan de yuca, toma chocolate, toma helado, toma. Creo que en ese aspecto me parezco mucho al abuelo Abdalayo. No. Me imagino. ¿Y su madre como abuela? También, mi madre es una mujer maravillosa. Creo que ha sido el pilar fundamental de nuestro hogar para soportar los momentos duros. Yo siempre hago una evaluación y digo que más allá del personaje, y de hecho estoy terminando mi libro que relata un poco cuál es la visión detrás del personaje, de lo que vivió la familia en cada acontecimiento público de la vida de Abdalá Bucaram. Y siempre mi madre fue ese baluarte que estuvo ahí junto a nosotros. Yo tengo una imagen muy impregnada en mi mente y en mi corazón
cuando tenía apenas 4 o 5 años de edad, y el gobierno, o mejor dicho, la dictadura de Noriega, colocó 1 kilo de cocaína en el carro de mi padre en Panamá. Y la policía entró, fue un momento muy brusco, y recuerdo a mi madre como gallina empollando a los pollitos, cubriéndonos de los golpes de la policía y todo. Entonces siempre fue una mujer muy abnegada, que decidió ser 100% madre y quizás hasta renunciar un poco al vivir, al ser mujer. Dalo, no quiero ser impertinente, pero llevan tantos años separados, su padre en el exilio, su madre en Guayaquil. ¿Cómo ha logrado mantenerse, digamos, la vinculación familiar, la relación esposo-esposa? ¿Cómo? Bueno, ha sido complicado, porque además mi hermana, Linda, enviudó en el año 2007. Enviudó. Claro, su esposo falleció de cáncer, y ella, pues, por todas las circunstancias que había en el país, decidió irse a vivir a Estados Unidos. Entonces mi madre está todo el año viajando, está 20 días en Estados Unidos, 15 días en Panamá, 15 días viene a ver a los nietos, nuevamente viaja a Estados Unidos, y así pasa durante todo el año. Entonces sí es un poco sacrificado para ella, ¿no? En Buenos Días de Visión, el abogado Abdalá Bucaram Puli, Dalo Bucaram, que tiene una hoja de vida interesante, ¿no es cierto? Tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación por la Universidad de George Washington, tiene una maestría en Política por la Universidad de Salamanca, doble asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Deportes y vicepresidente de la Comisión de Salud, y profesor de Derecho en la Universidad de Cotec. ¿Dicta clases de Derecho? Sí, bueno, ya de Ciencias Políticas. Ya. En este momento suspendí la cátedra, bueno, eso hay que preguntarle a los alumnos, ¿no? Pero suspendí la cátedra porque ya los horarios se complican, y he pedido una licencia por todo este tiempo que no voy a poder cumplir con los horarios en la universidad. Pero una linda experiencia. Yo creo que cuando uno es maestro aprende más de lo que enseña, definitivamente. Y lo he disfrutado. La docencia me parece una experiencia lindísima. Es hermoso porque además los jóvenes te enseñan mucho y lo he disfrutado mucho, me siento a gusto con la cátedra que doy, porque tengo una maestría al respecto en ciencias políticas y vivo la política, la disfruto, entonces disfruto de poder compartirla y también aprendo mucho de mis alumnos. Y como político, ¿es usted mismo, se siente una derivación de su padre? ¿Cuáles serían las semejanzas entre Abdalá padre, Abdalá hijo, y las diferencias? Yo creo que es una buena pregunta. Yo me siento 100% Dalo. Creo que si algo descubrí en el camino, en mi corta o larga y exitosa carrera política, es que yo entendí claramente que Abdalá es Abdalá, que Dalo es Dalo, y que cada cual tiene una vida propia de los diferentes líderes que puedan haber a nivel nacional. Y creo que uno de los grandes errores que cometieron muchos dirigentes del PRE es que todos querían ser Abdalá, todos querían hablar como Abdalá, todos querían sonar como Abdalá, y Abdalá era uno solo. Hasta el día de hoy seguimos viviendo algo similar. Sí. Entonces, yo toda mi vida fui Dalo Bucaram, siempre honrado a la familia, siempre honrado al padre y la madre, porque además soy un hombre muy creyente. Pero políticamente he desarrollado una personalidad propia y nunca he intentado ser algo que no soy. ¿Choques con el padre, Dalo? Mire, porque quizás discrepancias perfectas, ¿no? Discrepancias políticas, no con el padre. Ya. Con mi padre, mi relación, yo siempre la cuido. Soy un hombre de familia, yo amo, creo, respeto, tengo fe en la familia. Pero obviamente a nivel político vamos a tener ideas encontradas quizás en diversos aspectos. Y ahí, más allá de lo que mucha gente piensa, yo nunca en mi vida, en ningún ámbito de mis decisiones, en mi formación, en esa difícil etapa de dejar de ser niño y empezar a ser hombre, como decía el poeta, jamás tuve una imposición de mi padre. Siempre nuestras conversaciones terminaban en equivócate, pero hazlo tú para que aprendas. Y así,
hasta el día de hoy, cuando no estamos de acuerdo en algún punto, jamás llegamos a una discusión, porque yo jamás faltaría a esa figura, pero políticamente me toca tomar decisiones. Lidero hoy una organización llamada Fuerza Ecuador, conformada por nuevos actores políticos, por nuevos dirigentes, en un 99% gente nueva en política, más que jóvenes, y he tenido que tomar decisiones muchas veces difíciles, que muchas de ellas no han tenido el aval político de mi padre, pero él ha respetado en su posición de padre y jamás ha afectado nuestra relación. Dalo sostiene que el problema de la gente del antiguo PRI, ahora su nuevo partido político, es querer parecerse a Bladarnos. Y esto es el problema de Alfredo Adún y Víctor Hugo Sicuré, lo que determinó la salida, la separación de esta gente de las filas de su partido, Dalo. A ver, nosotros creamos esta organización y yo siempre lo he dicho, yo jamás reniego de mi origen, todo lo contrario, yo soy un hombre orgulloso de donde vengo, de mi apellido y convencido de donde voy. Sin embargo, esta organización entiende la política con todo el cambio tecnológico que ha venido sufriendo la humanidad. Y yo me he preocupado por seguir un camino de preparación en el área de la docencia, en el área profesional, para entender este cambio que tiene el nuevo comportamiento de la política. Ahí chocamos en estilos, principalmente con Alfredo y con Víctor Hugo. No tengo nada personal en contra de ellos, pero creo que obedecemos a generaciones y a estilos distintos. Ellos conciben la forma de hacer política desde otra forma. Esto sumado a un crecimiento que yo siento he vivido a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel profesional, que me lleva a aprender de mis experiencias pasadas y a tratar de sacar lo mejor de ellas. Yo he decidido no hacer una política de odios, de insultos, de adjetivos, de personalizar la política, pero obviamente muchas veces te toca poner los puntos sobre las i. Y ahí no hemos coincidido en el estilo. Yo les he deseado mucha suerte, pero Fuerza Ecuador decidió no auspiciar estas candidaturas y que ellos busquen, como lo han hecho, un espacio en otra organización, y así entiendo lo han hecho. Pero Dalo, ¿cuáles eran las pretensiones políticas de Alfredo y de Víctor Hugo? ¿Cuáles eran las pretensiones? ¿Qué querían? Ellos querían ser candidatos a la Asamblea Nacional, lideraban un colectivo llamado la Fuerza de los Pobres y propusieron a Fuerza Ecuador la candidatura de Alfredo Adún y Víctor Hugo Sicuré. Ninguno de los dos está afiliado siquiera a Fuerza Ecuador. Ninguno de los dos forma parte de las directivas de Fuerza Ecuador. Sencillamente propusieron que acojamos esta candidatura y nosotros lo evaluamos, porque no se puede tampoco discriminar a nadie, lo evaluamos dentro de la comisión política. Y hubieron ciertas acciones que no querían ellos someterse a los lineamientos de la organización y no podíamos tolerar que los candidatos que salgan de Fuerza Ecuador no se sometan a los lineamientos, a la conducta, a la parte visual de la organización, al diseño de la campaña, a los artes de la campaña y que quieran llevar una campaña propia dentro del partido. Entonces, esta disidencia, este contrapunto, ¿no ha sido motivo de algún, digamos, malestar con su padre? Porque son grandes amigos de su padre. Sí. Han estado con él en las buenas y en las malas. Mire, diferencias personales jamás. Criterios políticos distintos, sí. Pero esa es la política. Y esta organización, pues, resolvió no acoger esas candidaturas. Y nosotros hemos respetado esa decisión. ¿Y cómo estamos convencidos de un proyecto político? Eso sí, ya se lo debería de preguntar a ellos. La verdad es que, bueno, quizás encajan más ahí que acá. Los presidenciales en Buenos Días, Isabel, dos líneas. Mañana inicia el periodo durante el cual se pueden inscribir las candidaturas para las elecciones generales de 2017. Es el momento de las definiciones y los pronunciamientos serios de los candidatos a la presidencia sobre sus programas de gobierno. Hoy tenemos como invitado al abogado Abdalá Bucaram, candidato presidencial de Fuerza Ecuador. Muy bien.
Dalo, bienvenido nuevamente, igualmente la gente que la acompaña es bienvenida en el programa, Muchas no gracias. faltaba más. Muy amable. ¿Cuándo va a inscribir su binomio para la elección presidencial del 2017? A ver. A ver, tentativamente tenemos previsto para la primera semana de noviembre acudir a la inscripción del binomio de Fuerza Ecuador Lista 10 y estamos ya organizando todo para ello. Tenemos casi resuelto quién va a acompañarnos en la papeleta como binomio. Tentativamente será alguien oriundo de la provincia de Manabí y esto pues lo daremos a conocer en el momento de la inscripción. ¿Podemos dar una primicia al programa? ¿Quién va a ser su compañero, su compañero? Es que hay dos opciones, por eso... hay dos opciones. Hoy hay dos opciones y estamos por definirlos en el transcurso de la Las semana. dos opciones son de Manabí. Un hombre y una mujer. Ya, Sí. las de Manabí. Uno de Manabita y la otra es una mujer que ha vivido en Quito y tiene imagen nacional. ¿Y qué dice su Hija de percepción? Manabí. ¿Qué dice el corazoncito político de Darlo? ¿Por quién se inclina? Bueno, ambas alternativas son muy capaces, Ya. muy apegados al prototipo de binomio que nosotros habíamos diseñado desde Fuerza Ecuador y yo me sentiría muy a gusto con cualquiera de estas dos opciones. ¿Pero por quién se va a decidir usted? Vamos a ver, vamos a tener una... ¿Quién dice la última palabra? Darlo. Bueno, en este caso la organización ha respaldado que sea Dalo Bucaram el que decida quién va a acompañarlo en la papeleta. Muy bien. Ahora, Dalo, su comentario sobre la última encuesta de perfiles de opinión que lo coloca a la cola de todos los candidatos con el 2% de intención de voto. A ver. Bueno, yo la verdad es que nunca he sido muy seguidor de las encuestas, ni de lo que acaba de pasar en Colombia, por ejemplo. Sí, sí. 70% En el por Reino el sí, Unido. 70% por el sí y finalmente ganó el no. En el Reino Unido lo mismo. Yo ya perdí 2 elecciones en las encuestas y las gané en las urnas. Ya. A mí me ponían menos del 1% en mis candidaturas para la asamblea. Y tengo la experiencia no solo de mi padre, sino de Don Buca, de Roldós, porque a pesar de mi juventud soy un hombre que me he preparado para estudiar la vida política y la historia de mi país. Y pues recuerdo claramente que en la semana de la elección en la que ganó Abdalá Bucaram en la presidencia, las encuestas le ponían el 4%. Entonces hay encuestas que me ponen el 2, otras que me ponen el 5, otras que me ponen el 9. Lo cierto es que hoy toda encuesta es falsa. ¿Cómo se explica usted que Lenín Moreno en perfiles de opinión tenga el 48% y en otra encuesta ahora tenga el 24%, que es con la que nosotros lo tenemos, la mitad? ¿Cómo te equivocas en 24 puntos en una encuesta? Entonces, las encuestadoras cumplen un rol, necesitan producir y necesitan tener clientes que paguen encuestas. Entonces, bueno, yo respeto la actividad de cada cual, no creo en encuestas y mi gran encuesta será el 19 de febrero, donde haremos una sorpresa y estaremos en segunda En vuelta. ese sentido, ¿cuál es su secreto de esperanza políticamente? Hoy le doy mis números con total transparencia. En nuestros números, Lenín Moreno tiene 24%, el señor Guillermo Lasso tiene el 11.3%, Cintia Viteri y Dalo Bucaram están empatados en 9% y Paco Moncayo tiene 2%. 2%. Esa es la encuesta que nosotros hemos hecho ahora en el mes de la primera semana del mes de octubre, en base a una técnica que la hemos utilizado toda la vida y que hasta ahora no nos ha fallado. Entonces, nuestra candidatura ha repuntado. Yo comencé en el mes de diciembre con el 1.8. En el mes de febrero estaba en el 4%. Ya para el mes de junio estaba en 7 puntos y hoy estamos en 9%. Hay una indecisión de casi el 47% entre ninguno y no sabe. Y creo que nada está dicho y que la elección se va a resolver después de las inscripciones y una vez que inicie la campaña. ¿Usted considera que una vez que se defina por su compañero o compañera de fórmula, esto puede ser su opción presidencial? En el momento que las candidaturas se inscriban formalmente, todas van a tener un crecimiento. Eso es algo normal en cada elección. Porque ya hay una
un conocimiento pleno de quiénes realmente son candidatos, y ahí ya se comienza a tomar opciones. El pueblo comienza a preocuparse finalmente ya por quién va a ser el próximo gobernante. Hoy hay una apatía, hay un desinterés, hay un sentimiento nacional de decepción, porque muchos confiamos y respaldamos, me incluyo, a este gobierno, y hoy nos sentimos decepcionados de ver que el gobierno terminó convertido en todo lo que criticaba, que hoy es el dueño absoluto de todos los poderes y que día a día atenta contra la democracia que los ecuatorianos anhelamos, que es vivir en paz y en libertad con una democracia plena. Carlos, usted ha marcado definitivamente distancias con el actual gobierno, porque en algún momento percibí como que en Dalo había cierta simpatía por Correa, cierta vecindad, cierta identificación con Alianza País. A ver, yo tuve una relación política y personal con Correa. Creo que teníamos una buena comunicación en la conversación. Lamentablemente en el tiempo, ya Correa, después de la constituyente de Montecristi, cuando comienza a apropiarse de todos los poderes, impulsa la consulta, saca la ley de comunicación, que por habilidad nuestra dentro de la Asamblea Nacional no la pudo aprobar en el periodo 2009-2013, ahí comienza nuestro resquebrajamiento, nuestras discusiones. Entonces en alguna reunión él me dijo, pero ¿cómo es posible que tú no respaldes la ley de comunicación si los medios han linchado mediáticamente a tu padre? Yo le dije, bueno, y tú no has hecho nada por cambiarlo. Y mi lucha es por una comunicación justa, no porque tú seas el nuevo dueño del país. Y ahí comenzaron a haber resquebrajamientos en la relación. Y al igual que más del 50% de ecuatorianos que respaldamos la consulta, la constitución, porque fue aprobada con el 74%, y hoy el candidato del continuismo del gobierno tiene apenas el 24%, son 50 puntos de decepcionados, que ya entendimos que Alianza País no va más, que no queremos que el Ecuador se convierta en Venezuela con el candidato del gobierno, y que decidimos crear un proyecto que piense en un mejor futuro para el Ecuador, reconociendo las cosas positivas y desechando todo lo negativo, el odio, la prepotencia, la persecución, la intolerancia, la judicialización de la política, la satanización a los medios, el insulto constante. Eso tiene que cambiar. El Ecuador necesita paz. A estas alturas podría decirse que se ha producido ya la ruptura definitiva entre usted y Correa, entre su partido y Alianza País. Bueno, mire, para mí la palabra de un hombre es sagrada. Y cuando un hombre falta a su palabra, pues causa una decepción aún mayor. Porque quizás un tema electoral, una promesa de campaña, puedes vivir una catástrofe y puedes estar imposibilitado de cumplirlo y lo puedes explicar. Pero el honrar tu palabra para mí sí deja mucho que desear. Entonces, no es que yo tengo un odio, todo lo contrario. Yo he venido diciendo que el principal problema del Ecuador es que estamos divididos o nos quieren dividir entre el correísmo y el anticorreísmo, y que ambas posturas solo proponen el odio, y que el Ecuador necesita paz. El pueblo quiere paz, estabilidad, trabajo, iniciativas para enfrentar la crisis. De lo que sí he dicho, he aprendido como una experiencia de mi vida, y que he dicho no volvería a hacerlo, porque creo que he crecido personalmente, es en haber entrado en una pugna personal, en haberme dejado arrastrar por el odio que profesa el gobierno y entrar en una pugna personal con el presidente. Por una razón, y discúlpeme que me extienda. Sí, por favor. Diego. Es una lucha en la que nadie gana y el pueblo pierde, primero. Segundo, yo viví una experiencia con mi hijo que me recordó mi infancia. Mi hijo de 8 años llegó del colegio llorando porque había tenido un pleito con un compañerito, porque el compañerito le había dicho que su padre era un ladrón, o sea, Dalo Bucaram. Y terminas hablándole de tu hijo de 8 años, de lo último que le quieres hablar, que es de política, y explicándole y haciéndole una historia de los malos y los buenos, y que no es justo. Y quizás muchas veces en esa confrontación que tuve hace muchos años, propio
ligereza que a veces los jóvenes cometen errores. Yo entré en esa pugna de odio arrastrado por Correa. Y quizás los hijos de Correa sufrieron, al igual que los míos, de verme ofender a su padre. Y yo desde ahí decidí nunca más entrar en ese tipo de pugnas. Esto no quiere decir que voy a ser un hombre blando, ni mucho menos. Sé reconocer y enfrentar los errores que pueda cometer un candidato o una organización política, pero no hay para qué entrar en el odio visceral de querer con saña destruir la vida de un hombre. Creo que la familia está por encima de eso y que la política debe de cambiar y debemos de proponer la paz. El odio le ha hecho mucho daño al Ecuador. Pues déjeme decirle algo que lo digo paladinamente, veo en usted un proceso de maduración, una actitud Muchas positiva, gracias. como tiene que ser. Ahora, vayamos un poquito más allá. ¿Cuáles son los candidatos de su partido para Asamblea Nacional? ¿Con qué fuerza podría el partido Fuerza Ecuador entenderse en el legislativo? A ver, nosotros somos una organización socialdemócrata que promueve el acabar con los sismos de ambas tendencias. Al Ecuador lo han destruido tanto el capitalismo del candidato del feriado como este falso socialismo de la receta cubana venezolana. Y lo cierto es que hoy somos un país sin dinero y sin trabajo. La base del capitalismo es el dinero, la base del socialismo es el trabajo. Y si no tienes dinero y no tienes trabajo, tienes que adaptar tu ideología a la realidad de tu pueblo. Y eso es lo que nosotros promovemos desde la socialdemocracia. Adaptar nuestra tendencia a escuchar a nuestro pueblo para saber realmente qué está pasando. Y es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años. Y es como estamos conformando nuestro plan de gobierno. Hay quienes dicen, pero bueno, usted no muestra su plan de gobierno. Sí, sí. Es que estamos nutriéndolo, entendiendo lo que pasa. Hay un sentimiento de decepción real, estimado Diego, en el país. El pueblo vive con desesperanza. Este gobierno lo ilusionó y lo tiró al piso. Y se siente abandonado, no se siente representado. Y tiene mucho temor que producto de este momento quieran quienes manejaron el país, quienes dieron feriados bancarios, quienes dieron golpes de Estado, nuevamente apropiarse del Ecuador como que fuera su hacienda. Y vamos a estar entonces constantemente de unas manos a otras. Necesitamos trabajar por democracia plena. Aunque suene una utopía, aunque suene un sueño, creo que los hombres podemos alcanzar los sueños y las utopías cuando trabajamos con fe y de forma decente por la democracia de nuestros países. Carlos, ¿podemos mencionar algunos nombres? En lo que tiene que ver con las opciones para la Asamblea Nacional, algunos nombres. Bueno, hemos conversado con muchos sectores. Ya. Hemos conversado con el prefecto del Guayas, por ejemplo, con Jimmy Jarala, hemos conversado con Paul Carrasco, hemos conversado con Pachacuti, he conversado con Paco Moncayo en su momento. Y hoy lo importante es ponerse de acuerdo sobre las coincidencias. Y en función de eso, quizás llegar a un acuerdo que no necesariamente tenga que ser electoral, para que ciertos puntos se vayan cumpliendo. Lo primero, elecciones transparentes. Claro. Hoy hay una denuncia muy seria y el día de hoy a las 3 de la tarde voy a ser recibido por el presidente del Consejo Nacional Electoral para pedirle explicaciones de la denuncia que ha hecho el señor Marroquín. Si estas explicaciones no nos satisfacen, iremos a la OEA, iremos a la CID a pedir que intervengan para que existan elecciones justas. Ahí hay un punto de encuentro. Invito a todos los candidatos para que nos pongamos de acuerdo y exijamos elecciones justas, elecciones con un trato igualitario, que los candidatos no sean discriminados ni por los medios ni por ningún sector y que exista igualdad de condiciones. Entonces, hay puntos en los que podemos coincidir y obviamente ahí nos vamos a la parte económica, cambiar todo este modelo fiscalista que atenta contra la propiedad privada, que ha empobrecido a los ecuatorianos, que tiene asfixiado el bolsillo de los ecuatorianos y que obviamente tiene que cambiar de modelo. Y ahí tenemos que coincidir y hacer acuerdos más allá de lo electoral para que el próximo presidente de la República se comprometa a emprender todas estas propuestas y el Poder Legislativo le dé la gobernabilidad y la gobernanza de poder implementarlas. Llegado el momento, Darlo, en procura de que sus planteamientos se concreten, ¿usted estaría resuelto a dar un paso al costado, a renunciar a su candidatura? Porque déjeme decirlo, yo creo que usted está sembrando para cosechar. Usted es un hombre joven, un hombre inteligente, con sueños, y creo que está sembrando para cosechar.
¿sería capaz de dar este paso al costado, un renunciamiento político para fortalecer la opción que de alguna manera constituye una solución para el país? A ver, en parte tiene razón. Yo estoy sembrando, Sí. pero sembrando con fe. Sembrando con mucha fe en este proceso. Creo que están las condiciones dadas para ganar la presidencia de la República, pero además, y lo dije desde el inicio de mi candidatura, si yo hubiese visto un proyecto que nazca de escuchar al pueblo y que esas propuestas sean recogidas y que no sean propuestas sesgadas de queremos recuperar el poder o que la banca tiene que manejar el país, yo sé trabajar en equipo. Mi pasado de exfutbolista me enseñó a que cuando no puedes hacer el gol tienes que ¿Hay ahí pasar un la sueño pelota. fallido? ¿Un sueño fallido? No, fue una etapa muy hermosa Ya. que me ayudó a formar mi carácter, mi espíritu de lucha. Pero aprendí a trabajar en equipo. Pero honestamente, y modestia aparte y con la mayor humildad, estimado Diego, considero que dentro de esta contienda soy el candidato con mayor experiencia y el más apto El para candidato gobernar, con mayor experiencia. para gobernar al Ecuador para los días controversiales que se le viene con la salida de este gobierno. El candidato con mayor experiencia. Así es. ¿Y Voy qué dirá para- Guillermo Lazo? ¿Qué dirá Paco Moncayo, Cintia Viteri, Bueno, a ver, Lenín Moreno? estoy para cumplir 35 años, de los cuales desde que gateo he hecho política. Difícilmente otro candidato tenga casi 35 años en política. Si mañana a mí me invitan a presidir un banco, con mayor humildad yo diré que no, porque yo no soy banquero. Y la banca es para los banqueros, la política es para los políticos. Veo que Lazo no es candidato de su simpatía, ¿no? Porque ahí hay A un ver, mensaje Guillermo subliminal. Lazo puede ser un excelente padre de familia, puede ser un excelente esposo, pero para mí, políticamente hablando, exclusivamente a nivel político, en una lectura política, él representa un pasado de mucho dolor para el país, en el que él fue un actor protagónico. Él ha hecho su propia defensa, ¿no? Bueno, eso finalmente tendrá que dirimirlo la justicia. Yo puedo hablar sobre los documentos oficiales que he estudiado sobre el tema del feriado, donde él fue un actor protagónico y donde en plena época del feriado propuso subir el IVA hasta el 15%. Y eso generó mucho dolor en las familias. En la plena época del feriado, el banco que él representa ganó mucho dinero a través de la negociación de los CDRs. Y creo que su pretensión es llegar al poder para que la banca vuelva al poder. La banca que nos dio días de dolor a todos los ecuatorianos. Pues él ha dicho que ha dejado de ser banquero. Bueno, pero si llevas más de 60 años de tu vida siendo banquero, eres banquero, no eres político. Y él, obviamente, su concepción política, al igual que como Macri en Argentina, por ejemplo, está diseñada solo en el papel. El otro día lo escuchaba en una entrevista de Coavisa, en Políticamente Correcto, que él decía que el principal fuente de bienestar social para un país es el dinero, a través del empleo. Y ahí está su concepción, el dinero por encima del ser humano. Y es que el banco solo piensa en la proyección económica y no piensa en el ser humano. Y Argentina está viviendo un proceso muy difícil por eso. Porque el papel te dice que tienes que subir los impuestos en un 600%. Pero te olvidas que hay todo un pueblo que necesita todavía de la ayuda de un Estado solidario que lo ayude a tener una mejor vida. Lamentablemente este gobierno no lo ha hecho y en los planes de Lazo yo no encuentro esa propuesta. Y por eso, políticamente, no como ser humano, sí enfrento su candidatura con mucha vehemencia. En Buenos Días de Visión, Dalo Bucaram, candidato presidencial. Dalo, vamos terminando. Díganos cuáles son su equipo de gobierno, los ejes de su programa político y su propuesta puntual para sacar al país de la crisis económica. A ver, en materia económica, nosotros vemos como urgente 4 medidas inmediatas una vez posesionado nuestro gobierno. La una, y todas tienen que ver con el perjuicio que este gobierno ha causado al sector comercial del país. La una es la eliminación inmediata de las salvaguardias, que es la que ha impedido la firma comercial con la Unión Europea. Ya. No hay otra excusa, por más que el presidente quiera maquillarlo y quiera dar otra tesis. La otra
es la eliminación del 5% del ISD, el impuesto de salida de divisas, que también ha afectado al sector comercial del país. La eliminación del cobro anticipado del impuesto a la renta, por ser un impuesto al patrimonio, que no tiene ninguna explicación técnica, porque nadie puede saber, con todas las leyes y los impuestos que este gobierno ha creado en estos 9 años, más de 26 impuestos. Y finalmente la reducción del IVA, donde estamos estudiando la propuesta con nuestros asesores. La una es la reducción del IVA del 14 al 10%, y la otra es un cobro de IVA diferenciado en relación a la realidad de cada provincia. Con esto buscamos un proyecto equitativo que entienda que provincias como Esmeraldas, que su ciudad capital no tienen ni siquiera agua, no pueden pagar el mismo IVA que Guayaquil, por ejemplo. Ese es un modelo que funciona muy bien en los Estados Unidos, pero porque funcionan las autonomías de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, estamos estudiando estas dos alternativas para finalmente proponer en materia económica aquello. De ahí la inversión en el mapa agropecuario. Creemos que una de las grandes falencias de este gobierno fue no haber atendido el mapa agropecuario y no haber utilizado el boom petrolero, el superávit de dinero por materia de la subida del precio del petróleo durante esta década en inversión en tierra. Este es un país agrícola, pero lamentablemente no es un país de agricultores. El campesino sigue siendo maltratado, se mejoraron los carreteros, pero no los caminos vecinales, y todavía nuestros campesinos viven olvidados en los campos y representan alrededor del 43% de la población. Ahí decimos que el futuro económico del Ecuador está en su tierra. En materia social, creo que hay muchos programas que funcionan de manera interesante, pero que tienen que mejorar. Principalmente en el tema de la salud. Es indispensable crear el seguro social para la niñez, que todos nuestros niños de 0 a 2 años nazcan asegurados, más allá de que sus padres tengan o no seguro, pero también acabar con la crisis que vive el seguro social, primero reconociendo la deuda del Estado con este instituto, y segundo, llegando a un acuerdo con el sector privado de seguros, no persiguiéndolos como hoy hace el gobierno con leyes antitécnicas. Ninguna ley que ha redactado este gobierno ha durado más de 2 años de vigencia sin ser reformada. Entonces creemos que es importante hablar con las aseguradoras privadas para que cumplan también un fin social y ayuden a través de un listado de gamas de doctores a atender, principalmente ayudar al Estado para atender a la atención ambulatoria que tiene una alta demanda y el seguro social no se alcanza. Eso en cuanto a materia de seguridad social en el tema de la salud. Entonces, tenemos un cuerpo de asesores que ha venido trabajando con nosotros, pero que no necesariamente tienen que mañana ser parte de nuestro gabinete de gobierno. Creo que esa concepción tiene que cambiar. Estamos acostumbrados a que gana el presidente de la República y gobierna con sus amigos. Cuando hay gente capaz, quizás en otras organizaciones, que puede ser invitada para tener un mejor gobierno. Y yo creo que en eso falló Correa, en su falta de diálogo, en su falta de consenso. Si mañana existe un gran economista en el equipo de Podemos, del Partido Social Cristiano, de la ID, y puede ser parte de nuestro gobierno, tenemos que invitar a los mejores para tener un mejor gobierno. Y ese es el modelo en el que nosotros ¿Correa es un gran vamos a economista? apostar. ¿Qué piensa usted? Puede ser un gran economista, pero eso no lo hace un gran administrador. Nuevamente volvemos al papel. Correa es un hombre técnico. Él se mueve estrictamente por lo que le dice el papel. Y le tengo un ejemplo. En el año 2014 yo hice público unos tweets desde mi red social donde le decía al presidente que el conflicto entre Irán y Arabia Saudita iba a generar, e Israel, iba a generar un decrecimiento del precio del barril del petróleo porque Estados Unidos es socio estratégico de estos países. Y que el precio del barril llegaría, está en mis redes públicas, alrededor de los $30. El presidente de la República, sin responderme obviamente, dijo que quienes decían eso estaban locos. Que recién en el 2018 el precio del barril caería a $80 y que el Ecuador estaba preparado para gobernar con un petróleo de $20. Eso le decía el papel, pero no la geopolítica. Ahí es donde viene el aspecto político, entendiendo que ese tipo de conflictos pueden generar una presión hacia un país como Irán para que no se recupere en su economía con el decrecimiento del precio del barril del petróleo. Y se le cayó el proyecto porque tenía una economía estrictamente petrolarizada. Hoy no ha tenido el talento para saber administrar en escasez, ha querido suplir el decrecimiento del precio del barril del petróleo metiéndole la mano al bolsillo a los ecuatorianos
y lo que ha generado es menos recaudación, mayor pobreza, crisis, mayor desempleo y un pueblo angustiado sin saber qué hacer para poder darle a de comer, aunque sea dos veces al día a sus hijos. Lo escucho con el mayor interés, no faltaba más. Terminamos, ¿cuál sería su estrategia para parar la corrupción? ¿Comenzaría por fiscalizar en serio al gobierno saliente? Yo creo que el tema de la fiscalización es un tema urgente. El gobierno ha perdido una oportunidad histórica de pasar a la historia fiscalizando todos los actos de corrupción de este régimen, que por la cantidad de dinero que ha manejado, obviamente las cantidades que se han llevado son exorbitantes. Sin embargo, hemos dicho, queremos una fiscalización sin odios, sin venganza, sin caer en lo que ha caído este gobierno, que brille la justicia, que existan instituciones fuertes, que exista autonomía de poderes como lo señala el diseño de Montesquieu, que está consagrado en nuestra Constitución y que ahora al presidente le parece anticuado. Entonces, es fundamental robustecer nuestras instituciones para que exista credibilidad en ellos y el pueblo tenga confianza en su gobierno. Entonces, pretendemos en los primeros 90 días, ahí nuevamente vuelvo al candidato de la banca, por copiar nuestra propuesta, dijo que en los primeros 10 días lo haría. No puede hacerlo en 10 días porque la Constitución establece un requisito para ir a la consulta popular y establece que sean 90 días entre la calificación y demás. Pero en los primeros 90 días queremos llamar a un referéndum aprobatorio para que nuestra Constitución sea reformada en no menos de 30 artículos y crear una comisión pública de fiscalización con veeduría de la ONU y con activismo puro de ciudadanos. Esto está funcionando muy bien en Guatemala. Sí. Se han esgrimido alrededor de 60 órdenes de captura. Los políticos están cediendo y cooperando en materia de denunciar la corrupción. Y también ahí tenemos el tema de la ley cooperante, que se le llama en Estados Unidos y que funciona desde los años 60, 70 aproximadamente, que es que todos los miembros inferiores de este gobierno que conozcan de un acto de corrupción y que tengan temor hoy de denunciarlos por ser perseguidos por el propio gobierno, como le ha pasado a todos los que han denunciado corrupción de este gobierno, el día de mañana, con un gobierno democrático, puedan venir a cooperar con el gobierno y denunciar a los peces gordos que se han llevado el dinero. Y todo lo que el Estado recupere les reconocerá un 10% al denunciante. Eso funciona muy bien en los Estados Unidos y es una ley que la estamos analizando para emprenderla. Tenemos a nivel político como proyecto de gobierno un compromiso serio con la fiscalización, no solo de este gobierno, sino de todos los periodos que ha venido sufriendo el Ecuador. Y además tengo una lucha personal, porque mediáticamente en mi juventud sufrí mucho por el maltrato que recibí de la gran mayoría de medios de comunicación. Y hoy sufro de ver cómo pretenden hacerlo también con mis hijos, y ahí tengo una lucha personal. Yo quiero luchar porque el gobierno de Aldo Bucaram sea el gobierno más honesto de la historia del Ecuador, y por dejarle a mis hijos un apellido totalmente transparente, en el que ellos se sientan orgullosos como yo me siento, pero con la libertad de que ningún medio y que ningún ser humano pueda señalarlos. Esa es una lucha personal que no se fundamenta en reivindicar el pasado. Lo más grande que me ha pasado es tener el padre que tengo, me siento orgulloso, lo amo, lo digo públicamente sin ningún rubor ni temor, pero lo han linchado mediáticamente y parecería a veces que quisiera... No ha estado libre de pecado, ¿no? Ha estado libre de pecado. En su forma fue un hombre muy fuerte en la palabra, pero en el fondo jamás persiguió a un periodista, jamás persiguió un medio de comunicación, jamás metió preso a nadie. Fue muy la historia conmigo, fue muy duro conmigo. Sí, fue muy duro conmigo. cómo no, Diego, y lo recuerdo. Yo era un niño, pero lo recuerdo. Y creo que tenían ahí una pugna, pero todo eso tiene que cambiar. Mi postura es extender la mano para tener un mejor futuro y para reivindicar no sobre el pasado, sino para construir un mejor futuro. Y me recalco, yo no he dicho todo lo contrario, me siento orgulloso del apellido que represento, pero tengo el derecho de luchar por el futuro de mis hijos y así lo estoy haciendo. Muy bien. Talo, realmente una charla sustantiva, la he escuchado con mucho interés. Muchas gracias. Si usted no tuviera que votar en febrero del 2017 por Talo Bucaram, ¿por quién votaría? Por Abdalá Bucaram Pule.
Muy bien, Lalo, buena suerte. Mensaje final. No, agradecerle. Realmente me gusta poder disfrutar de sus invitaciones, precisamente por lo que tocamos al final. Yo creo que la paz tiene que demostrarse dejando de lado cualquier pugna que pudo haber existido y demostrando que podemos vivir en armonía, superando las diferencias, fortaleciendo las conciencias. Son las cosas que defiendo, son los valores por los cuales lucho, por tener un país sano, libre de toda esta droga que las reformas del gobierno los ha llevado, y tener un país donde podamos devolverle la alegría al pueblo, que se acabe el temor. Lalo Bucaram, que quiere ser presidente de la República, pero habría preferido ser Messi. Messi. Bueno, me hubiese encantado llegar a ser como Messi, pero bueno, Dios tenía otros propósitos en mi vida y los estoy persiguiendo. Lalo, un abrazo cordial. Muchas Señoras gracias. y señores, Muy buenos amable. días. Hemos Muy bien. presentado al Lila Salva. protagonista con el auspicio de Nunca he tenido Hospital tantas Metropolitano. personas.